Buenas tardes, estamos con Agustín Laje. Agustín es politólogo, ensayista, es un destacado luchador por las ideas de la libertad. El Club de los Viernes, en este caso Argentina, pero el Club de los Viernes ya viene haciéndole entrevistas, nos interesa mucho su opinión y además nos interesa mucho su lucha, su batalla cultural que viene siendo, por lo menos en lo que tiene que ver con los libros y las conferencias y demás, muy exitoso. Así que, ¿cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta comunicación. Y sí, a mí ya me habían invitado desde el Club de los Viernes de España, y así que ahora es un gusto estar también con la versión argentina del Club de los Viernes. Está bien. En el contexto de la batalla cultural y lo que vos venís charlando, escribiendo y batallando durante mucho tiempo con la perspectiva de género, la politización de la perspectiva de género, te cuento tres cosas que ocurrieron en Argentina esta semana. Una de ellas es la obligatoriedad para cualquier persona que de ahora en adelante se asocie con otro, quiera poner una fundación, una sociedad de cualquier tipo, de la paridad de género. O sea que si alguien tenía un compañero, un amigo, un compañero de trabajo, se quería asociar para alguna cosa, va a tener que poner además dos mujeres necesariamente, sacarlas de abajo de una baldosa, sea como sea. Después está otra resolución que tiene que ver con que el presidente tiene que tener en sus reuniones, incluso las comitivas de viaje, un 33% de mujeres y del colectivo LGTBI más, ya no me acuerdo cuántas siglas son, Ujú. como sea, incluso penalizado si esto no ocurriera con cursos de género y demás, como para adoctrinarlo bien. Y la última de ayer es que se ha lanzado un plan de obra pública con perspectiva de género. Eso ya me resulta imposible de explicar. Pero me gustaría saber hasta dónde te parece que la ideología de género puede permear en la vida de la economía de las personas, en la vida personal. ¿Hasta dónde te parece que puede llegar esto? Mira, a mí estas medidas no me sorprenden en absoluto, para ser 100% sincero. Digamos, es de lo que yo vengo hablando desde hace 5 años, frente a un ambiente que ha tomado todo lo que yo he dicho con mucho escepticismo, cuando no con ataques directos y con adjetivaciones como la de alarmista, conspiranoico, mentiroso, irresponsable en los pronósticos que hacía. Y lo que he venido diciendo desde hace 5 años, bueno, se está cumpliendo en materia de género, que no es ni más ni menos que un avance totalitario de la perspectiva de género, que no tiene nada de lúdica, no tiene nada de frívola, no tiene nada de bien intencionada, sino que es una perspectiva ideológica que va recubriéndolo todo, empezando por el espacio de lo público estatal y terminando en el espacio de lo privado y de lo más íntimo incluso de la ciudadanía. Esto yo, insisto, lo empecé a decir ya en 2015, frente a mucha gente que en principio tendría coincidencias conmigo, por ejemplo, en cuanto a la defensa de la libertad económica, y que generalmente son economistas liberales, que tienen, no sé, una inclinación muy curiosa a hablar de temas de ciencia política, de filosofía y de sociología, cuando en verdad no están preparados para eso. Pero bueno, ellos por alguna razón piensan que sí. Vos fíjate, en mi caso yo nunca hablo sobre variables macroeconómicas, porque si bien estudié bastante economía para ciencia política, entiendo que mis limitaciones en la ciencia económica no me permitirían hablar de eso. Pero bueno, mucha de esta gente ha hablado de que la perspectiva de género en verdad era liberal, era, digamos, emancipadora, liberadora, y que todo lo que yo había pronosticado era simplemente una reacción de un ultraconservador, ultramontano, que odia a los homosexuales y que entonces quiere, no sé, ponerlos en la hoguera, más o menos, ¿no? Bueno, no. Lo que yo dije en su momento es que esta ideología no solamente configura una agenda política estatal, sino supraestatal, es decir, internacional, por no decir global, que va permeando todos los circuitos estatales, en el sentido de terminar totalizando la experiencia de la vida pública, privada e íntima de las personas. Entonces, cuando empezamos, por ejemplo, con el cuento de
las cuotas de género en la representación legislativa, yo ya en ese mismo momento dije, bueno, cuidado, que no recuerdo si fue año 2017 quizás, 2016, 2017 creo, yo ya ahí me acuerdo que dije, cuidado con esto, porque esto va a desembocar después, por ejemplo, en cuotas de género, ya no en un órgano del poder estatal, sino en las propias empresas privadas. Y bueno, es lo que ha pasado esta semana. Ahora uno queda supeditado en su negocio a responder a una ingeniería social que dictamina de antemano quiénes deben integrar una plana empresarial o en el marco de una fundación o de una asociación civil, una entidad, digamos, una persona jurídica, en virtud de con quién se acuesta esa persona o con quién no. Lo cual es, digamos, realmente una estupidez, o en virtud de qué tiene entre las piernas, por ejemplo, ¿no? No, Lo porque cual no deja de ser. son las dos perspectivas, ¿viste? Porque, digamos, tenés como una especie de ideología de género de los años 50, binaria, y después Ujú. tenés la otra que agrega al colectivo de las disidencias sexuales, en la cual ya tenés todo el grupo de géneros, ya no sé por qué número van, pero viste que entre ellos mismos están Exacto. peleados. Bueno, es que justamente, a ver, el feminismo de los 50, con Simone de Beauvoir a la cabeza, abre una puerta, abre una caja de Pandora, digamos. Con aquello de no se nace mujer, llega una a serlo, se constituye un feminismo que va exacerbando la dimensión cultural del ser mujer por sobre las características biológicas definitorias de un ser esencialmente femenino. Ese feminismo va, digamos, encontrando que la presunta subordinación de la mujer al patriarcado está dada por condiciones culturales y entonces lo más rico del ser mujer en verdad no son sus condiciones biológicas, sino sus condiciones culturales, que son en definitiva las que explican la opresión de la mujer. La que explican el ser un segundo sexo, como llama Simone de Beauvoir, incluso en el título de su libro más importante. Entonces, ese feminismo, digamos que en algún momento fue binario y que entendió que la mujer oprimida o no oprimida, era una mujer en tanto que tenía una especificidad natural, biológica, dada desde el nacimiento, e incluso hoy sabemos que está dada desde la propia concepción, en tanto en cuanto su calidad de mujer ya viene determinada desde la concepción a través de la configuración cromosómica. Bueno, todo eso ya no importa hoy para ese feminismo, en la medida en que el ser mujer es un aspecto subjetivo cultural. Entonces, este feminismo evoluciona hacia una deconstrucción de la mujer y de lo femenino que termina en la década de los 90 y más concretamente en el año 95 en la conferencia de la mujer de la ONU en Pekín, termina diciendo, la agenda feminista tiene que incorporar la agenda LGBT. Y uno dice, pará, ¿cómo? La conferencia de la mujer de la ONU de 95 se va a hacer cargo ahora de la agenda LGBT, que después va a ir hinchando sus siglas, como vos bien lo dijiste, LGBT, LGBTI, LGBTIQ, LGBTTQI, LGBTTQI+, ¿no? Y ese más ya se lo ponen porque, bueno, ya no podemos seguir agregando más letras a la sigla. Entonces, ese feminismo se hace cargo finalmente de esa agenda y ahí para mí es el punto en donde la ideología de género experimenta su clímax, ¿no? En esta alianza entre mujeres feministas y colectivos LGBTTQI+, generan en la política pública, en este caso, cuotas en ambos sentidos. Si sos mujer, tu cuota. Si te acostás con este o con aquel, tu otra cuota. Lo que a mí más me llama la atención no es tanto, digamos, las cuotas, porque como te digo, lo vengo anticipando desde hace 5 años, Claro. sino que lo que me llama la atención es algo que yo no preveí, que yo no tenía en mente, que era
una cuota igualitaria, es decir, el 33%, para un colectivo que es minoritario. O sea, hay una desproporción incluso en la representación en la ingeniería social que se ha configurado al calor de esta política pública. Porque si vamos a tratar de representar igualitariamente, la representación tendría que ser proporcional a la existencia de los individuos en un marco social. Si decimos mitad hombre, mitad mujeres, bueno, más o menos existe 50-50 de mujeres y hombres. En general, siempre hay en las sociedades un poquito más de mujeres, más o menos es 51-49, 52-48, pero ok, redondeemos, 50-50. Pero no hay un 33% de transexuales, travestis, transgéneros, lesbianas y homosexuales en nuestra sociedad. Eso no es cierto. Por otra parte, nos Entonces digo, ¿de estamos dónde salen estos olvidando, números? no, además nos estamos olvidando de la pertinencia, o sea, de que alguien esté en una sociedad o en una comitiva presidencial o, no sé, supervisando la obra pública, nada más que por su objeto de deseo, porque, como, digamos, al correr la biología de todo esto y sacar la condición de, digamos, binaria biológica, porque la biología aparece como una palabra espantosa y discriminadora, entonces Sí. sacamos la biología, es solamente autopercepción y objeto de deseo. Entonces, es difícil entender la pertinencia de alguien en una comitiva presidencial, en un directorio y demás, por su objeto, por la percepción de su objeto de deseo. Y más aún, lo que se presupone es que la identidad de los sujetos es un producto de, digamos, un producto en bloque, un producto monolítico de con quién se acuesta esa persona. Tanto así que vos fijate qué interesante lo que ha pasado con lo de la bandera multicolor, la famosa llamada bandera del orgullo gay, que hoy, no por nada, es simplemente denominada como la bandera del orgullo, ¿no? Es decir, ya no es la bandera del orgullo gay siquiera, es la bandera del orgullo, porque el orgullo es reductible a con quién te acostás o cómo te autopercibís. Eso es todo lo que te tiene que dar orgullo, porque eso es todo lo que sos. Todo lo que sos es eso, no importa, digamos, tu nacionalidad, no importa tu fe o tu no fe, tu religión o tu no religión, no importa tu ideología política, no importa tu filosofía de vida, no importa la herencia familiar o tradicional que vos puedas o no querer llevar adelante en tu propia vida, no importa, no sé, vamos a decir, el tipo de música que te gusta, no importa el tipo de cine que te gusta, no importa el tipo de arte que valorás, no importa el tipo de sistema ético al cual adherís, no importa absolutamente nada. Es más, vamos incluso a un tema más popular, no importa el club de fútbol del cual sos hincha, no importa el tipo de ocio que llevas adelante en tu tiempo libre. Digo, todo eso va configurando una personalidad y una identidad individual. Pero no. Ahora la identidad individual es el producto de una única variable, que es con quién te acostás o no te acostás. Por eso yo te decía, la ideología de género es totalitaria en la medida en que totaliza no solamente el espacio público, no solamente las organizaciones privadas, sino aquello que más íntimo es del individuo, llegándole a hacer creer que su identidad y la plenitud de ese orgullo está expresado por aquello que desea sexualmente, lo cual es una locura. Y ahora, ¿cuál es la relación entre esa identidad u orientación sexual con el tipo de política que a uno lo representa? Porque esto también da por sentado que la sexualidad y la orientación sexual y la identidad sexual tienen una conexión directa, totalmente, digamos, eh, casi en el modo de una ecuación de igualdad, ¿no? Orientación sexual igual este tipo de política pública. Sí, Por eso es que necesitamos que la orientación sexual esté allí representada. Es una locura. la diversidad pasó a ser una homogenización de la persona, bueno, en el caso de las mujeres es muy grave, porque vos no sos más un individuo autoconcebido, digamos que puede pelear por sus deseos, por sus intereses y demás, sino que al ser mujer perteneces a un grupo homogéneo y eso es catalogado como lo diverso. Y el grupo homogéneo además Ideológicamente homogéneo, además. absoluto, Ideológicamente homogéneo. absoluto, absoluto, que además con la crueldad de que esa, digamos, lo que te aglutina es no ser varón, sencillamente eso.
O sea que no se me ocurre nada más discriminatorio, humillante para la mujer que en la condición de que vos pensás todo esto y adherís a toda esta ideología sencillamente por lo que no sos, el no varón. Exactamente. No, incluso digamos que en ese no ser varón está concatenado una serie de significaciones políticas que vienen casi pegadas con plasticola, que es no ser varón, por lo tanto no ser patriarcal, por lo tanto no ser capitalista, porque el Por supuesto. capitalismo y el patriarcado tienen un nexo histórico, lógico, filosófico y económico, según estas teorías. Entonces, no ser varón equivale a no ser patriarcal, que a su vez equivale a no ser capitalista, que equivale a su vez a, por ejemplo, no ser heterosexual, porque también acordate que se habla, por ejemplo, del heterocapitalismo y se habla también del heteropatriarcado, porque habría entre la heterosexualidad y el patriarcado una unión en cuanto a el estímulo a la reproducción heterosexual, en términos de la cual el dominio del hombre siempre se corona como una realidad inevitable. Entonces, se van dando equivalencias y esto parte de una teoría política muy importante, pero que a veces no la tenemos muy en cuenta, que es la de Ernesto Laclau, argentino. Nada más ni nada menos que Ernesto Laclau, que llama a reconfigurar el socialismo a partir de una nueva teoría de la hegemonía que vaya haciendo equivalentes contenidos que en verdad son diferentes para incrustarlos dentro de una misma causa. Entonces, hoy ser mujer es no ser varón, no ser capitalista, no ser patriarcal, no ser heterosexual. Es una locura. Y entonces, ¿cuántas mujeres te quedan? Bueno, no, un puñado de mujeres que odian ser mujer en el fondo. Además, que odian ser mujeres, que odian a los hombres, que odian a la familia, que odian a todo lo que revista autoridad, salvo las propias feministas que ejercen sobre ellas una relación de poder y así sucesivamente. Sí, sin pensar además que es el Occidente es el que permite que estas ideas tengan lugar, digamos. Es en Occidente donde la mujer obtiene, en el momento en que sí, la lucha feminista, la lucha sufragista tenía sentido, porque las mujeres realmente no tenían los mismos derechos, pero esto surge en Occidente, digamos, es el pensamiento capitalista, liberal, el que permite la filosofía de repensar y de igualar a la mujer y el varón hace muchísimos años, ahora no hay diferencias. Y en cambio, nada están diciendo este comentario que hacías vos respecto de la cuestión capitalista, nada están diciendo de la opresión de las mujeres en muchísimos países en los cuales, a ver, no, digamos, no hay barbaridad que no hayan hecho. Casamiento de niñas, ablación, esclavitud, lapidación, ni hablar de cómo se tratan los homosexuales. Bueno, esto sin lugar a dudas, es decir, entre el capitalismo liberal y el feminismo, eh, o digamos el sufragismo, para ser más concreto, existe una lógica histórica que los conecta, o sea, hay una coincidencia histórica en el ascenso del capitalismo liberal, por un lado, y la manifestación política del movimiento sufragista, eh, y también existen condiciones sociológicas que llevan a la necesidad, por ejemplo, de incorporar a la mujer al mundo laboral, a través de, por ejemplo, legislaciones de igualdad ante la ley y ese tipo de cuestiones propiamente burguesas, digamos, ¿no? Que nacen, de hecho, con las revoluciones burguesas, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. En cambio, por ejemplo, en el comunismo, en el socialismo real, uno no va a ver jamás ninguna mujer en una posición de dirección en absoluto. Esto para pensar en el comunismo, digamos, de la Unión Soviética, extinto ya, en el comunismo más duro de la China maoísta o incluso en esta especie de hibridación entre comunismo y capitalismo que hoy vive China, o lo podemos pensar también en los comunismos de América Latina. Podemos pensar en el socialismo cubano o en el socialismo chavista.
Y a mí me llama la atención que yo no escucho ninguna feminista en general pidiendo cuotas de género en la Cuba castrista. Yo no escucho a ninguna feminista hablando de dónde está la representación feminista y LGBTTIQ+, en, digamos, el esquema de poder chavista, con Nicolás Maduro ahora a la cabeza. ¿Por qué es eso? Yo no veo ninguna mujer feminista, digamos, llevando seriamente una lucha de concientización que que en un mundo globalizado puede llegar con mucha efectividad a países islámicos. No, ahí hay que hacer caso omiso de todo porque si no estaríamos violentando una cultura distinta a la nuestra y hemos perdido todo parámetro de valoración cultural porque nos han dicho que el relativismo cultural es el paradigma al cual tenemos que adherir para ser progres, para ser chic, para ser cool, ¿no? Para ser políticamente correctos. Entonces, cuando vos empezás a ver todas estas cosas, te das cuenta que el movimiento feminista hoy es una farsa que está al servicio del progresismo, que está al servicio de las izquierdas y que se acelera cuando las izquierdas toman el poder. Entonces, esto otra vez, y perdón que sea autorreferencial, pero te imaginarás que yo he tenido durante 5 años ataque tras ataque tras ataque de mucha gente que supuestamente eran amigos de batalla, y bueno, otra vez tengo que decir, perdón, pero lo dije. Es decir, el libro nuevo de la nueva izquierda prevé que los gobiernos de izquierda van a acelerar más esta agenda que los gobiernos de centro, centro-derecha o derecha. Daría la impresión, Con lo cual, perdón, creo que se ha trabado, ¿no? ahí estamos. Digo que lo que prevé el libro negro de la nueva izquierda es una aceleración de estas políticas cuando la izquierda toma el poder, una aceleración relativa, por lo menos en comparación con las agendas cuando el centro derecha toma el poder. Daría la impresión de que todas estas medidas, micromedidas de interferencia en la vida de las personas, va como sembrando el camino para que en algún momento se dé por muerto legalmente la igualdad ante la ley. O sea, que en algún momento este supremacismo sea institucional. Bueno, digamos, todo eso ya está anunciado hace rato, ¿no? No solamente en clave de género, sino en otros países lo tenés en clave de etnias, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Donde hace rato ya hay un Estado plurinacional, donde la igualdad ante la ley está afectada por tu pertenencia tribal, digamos. O, por ejemplo, en Estados Unidos, donde todo parece encaminarse hacia un aniquilamiento de la igualdad ante la ley por razones raciales. Ahora, la agenda de género es la que más efectiva ha sido en este sentido, porque todas las sociedades tienen hombres y mujeres. En todas las sociedades hay homosexuales y transexuales. Con lo cual, claro, no en todas las sociedades tenemos grupos tribales. Claro. No no en todos los países tenemos, digamos, grupos raciales. Por ejemplo, el caso de Argentina. No es un problema, en principio, la raza. O en principio no sería un problema, habría que ver hasta qué punto el tema tribal, como por ejemplo en Chile, ¿no? Entonces, digamos que el tema del género es el El más caballo de rendidor. Troya, es mucho más rendidor porque es universal. Claro. Digo, porque el hombre y la mujer digamos, entidades universales. Entonces, se puede aplicar en cualquier lado y es un caballo de Troya, digamos, para poder entrar y terminar de reventar la propia noción de igualdad ante la ley, que es lo que es de cuota, va en este sentido. Claro. Las universidades en este sentido tienen, digamos, vienen trabajando en esto muy fuertemente, pero este último tiempo, la cancelación de docentes al no adherir absolutamente a o sea, cualquier pequeño rasgo de disidencia permite la cancelación de un docente, de un programa. Entonces, te consulto, en ese sentido, ¿te parece que la universidad o la educación han sido el caballo de Troya de esto, de este movimiento? Mira, las universidades tienen muy poco contacto con la realidad, crean realidades paralelas, realidades ideológicas, y apuntan últimamente, digamos, en las últimas por lo menos 6 décadas, al constructivismo social. A su vez, estas ideologías tampoco tienen contacto con la realidad y con las aspiraciones
de las masas. En ese sentido, muchísimo de, por ejemplo, lo que fue el marxismo. Digo, el desarrollo de la teoría marxista quedaba respaldada por una realidad que es indiscutible, que es el de la formación de una clase obrera mayoritaria. El marco de la revolución industrial desencadena la cuestión social, problemas de hacinamiento, digamos, de un trabajo de 12 horas por día, de 14 horas por día, de mala alimentación. Todos estos problemas, digo, son históricamente reales y hay un fundamento material real que después se configura ideológicamente a partir de la teoría o la ideología marxista, ¿no? Pero en su fundamento habría una conexión con un grupo mayoritario de personas que podía ser representado por esa ideología. En cambio, lo que pasa ahora con el LGBT, por ejemplo, o con el feminismo, o incluso con la cuestión racial en los Estados Unidos, es que más que ser el mundo ideológico el que reacciona a una realidad, es la realidad la que termina reaccionando a la digitación del mundo ideológico. Por eso este ideológico está cada vez más sumergido en la cuestión minoritaria. Fíjate vos que la lógica de la izquierda está completamente invertida. Si el marxismo clásico tenía alguna confianza en que la revolución iba a desencadenar la victoria del proletariado, eso era que el proletariado era la inmensa mayoría de la sociedad. Es decir, ellos, cuando hablan del fantasma que recorre Europa, es un fantasma cuantitativo, además de cualitativo. Sobre todo es cuantitativo. La teoría marxista lo que tiene que hacer con ese fantasma es darle cualidad. La cantidad ya está dada, son un montón. Ahora nosotros tenemos que inyectar conciencia de clase, por ejemplo, ¿no? Ahora, la izquierda hoy, al revés, lo que busca grupos minoritarios. Selecciona no a partir de dónde está la esperanza mayoritaria de una revolución, sino dónde está la esperanza de una minoría que sea instrumentalizable por las teorías de estas nuevas izquierdas, que en efecto, y por lo tanto, tienen una sobrerepresentación en el mundo académico, son las que hoy manejan, yo te diría desde los 60 a esta manejan académicos, sobre todo en las áreas de humanidades y de ciencias sociales, todo lo que es filosofía, ciencia política, Sí, Agustín, antropología, nosotros historia. hemos visto de todas maneras que ya está en las ciencias duras el tema, viste que, digamos, Sí, ya no es que podés decir, con la bueno, está ciencia. bien, en las ciencias sociales esto permeó, pero las ciencias duras están a salvo. Pues no. Las ciencias duras han tenido el problema de que están muy regidas por métodos científicos sumamente estrictos. Ahora, han subvertido también la idea de que la ciencia dura tiene que estar perdón, que tiene que estar subordinada a un método científico estricto. Entonces ahí empieza a permear todo lo que es el posmodernismo en el marco también de la ciencia, donde hay, digamos, hay un episodio muy interesante que se registra en un libro que se llama Imposturas Intelectuales, en la cual un físico escribe un paper científico, entre comillas, para una revista de estudios culturales, o sea, estudios posmodernos, en donde este científico sostiene que la gravedad es una construcción cultural. Y para eso cita a Lacan, a Derrida, a Foucault, a todos los ídolos progres de hoy. Y cuando ese texto, cuando ese paper se publica en esta revista muy famosa que se llamaba Social Text, él al mismo tiempo publica otro artículo en otra revista científica donde dice, acabo de hacer un experimento social con el mundo de las humanidades y de las ciencias sociales para mostrar qué endebles son, porque este paper que yo mandé y me lo publicaron como si estuviera bien. Fue toda una broma, mi paper fue una broma y esta gente se lo tomó en serio, se tomó que realmente la gravedad era una construcción social. Bueno, lamentablemente hoy esos paradigmas ya han penetrado efectivamente también en las ciencias duras, por ejemplo, la medicina, ¿no? Entonces, sí, digamos, pero de los 60 hasta hoy, sobre todo las humanidades y las ciencias sociales, que son, por otra parte, las que definen la cultura. Es decir, los ingenieros, digamos,
no, los administradores de empresa, los expertos en marketing, bueno, este tipo de gente en verdad no, digamos, no tiene en general mucho para decir en batallas culturales. No saben en general lo que es la cultura, tampoco importa eso porque no es su objeto de estudio, pero en cambio un sociólogo, un antropólogo, un historiador, un politólogo, un filósofo, incluso voy a decir, no sé, un esteta, un artista, claro que tiene un rol mucho más fuerte, mucho más vigoroso en una lucha cultural. Y por eso es que la estamos perdiendo, ¿no? Porque nosotros no hemos llegado jamás a esos ámbitos, salvo con la ciencia económica. Claro. Te llevo un poco al terreno de la política. Vos vivís entre España y Argentina, son 2 países que en este momento están atravesando, un periodos de gobierno socialista, y ¿ves similitudes, y diferencias en las agendas sobre, bueno, política, cultural y económica? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los podrías comparar? Hay una diferencia institucional muy fuerte, en tanto y en cuanto la Argentina es soberana en aspectos macroeconómicos y España no lo es. Es decir, España está sujeta a lo que es la Unión Europea, con lo cual, por ejemplo, ahora la Unión Europea acaba de salvar a España después de la caída, digamos, más brusca que han tenido los países de la Unión Europea, que probablemente sea la de España. Lo han salvado con millones y millones de euros y habrá que ver en qué se lo gasta esta gente. Entonces, institucionalmente, el populismo socialista en España no sería tan fácil de llevar adelante como en países como Argentina, o ni hablar como en países como Bolivia, Ecuador, Venezuela. Eh, no obstante ello, digo, porque para hacer populismo necesitas, entre otras cosas, tener la posibilidad, por ejemplo, de disponer de políticas macroeconómicas que puedan hacer buen clientelismo, ¿no? Y eso en España, en principio, no habría, por ejemplo, margen para que haya inflación, o inflación como lo hay en nuestros países, Claro. para que se impriman, digamos, la vieja peseta, ¿no? No, eso ya no existe más. Ahora bien, el estilo político es populista y es socialista. No nos olvidemos que en España gobierna el PSOE en una alianza con Podemos, Claro. es decir, está Sánchez como presidente y está como vicepresidente Pablo Iglesias, y que entonces se ha juntado lo que es la centroizquierda y la izquierda más extremista en una forma política en la cual la izquierda más extremista termina teniendo necesariamente más peso que la izquierda más de centro. Eh, y en Argentina lo que hay, digamos, es un estilo político muy similar. Tenemos un rejunte entre la centroizquierda peronista en cabeza de Alberto Fernández como presidente de Argentina y, digamos, una izquierda radical en la figura de Cristina Kirchner como vicepresidente y toda la gente que ella ha puesto en el gobierno nacional. Y la reactivación de la cámpora, la reactivación de grupos intelectuales que sirven a la hegemonía cultural del proyecto político del kirchnerismo, como por ejemplo en este caso el Instituto Patria. No sé si Carta Abierta está produciendo algo más o está, digamos, hoy el Instituto Patria es un reciclado de aquello, lo que es el rol de liderazgo de esta gente también en el Grupo de Puebla. Entonces yo te diría, económicamente en España hay trabas institucionales supraestatales, en Argentina no las hay, pero el estilo populista de izquierdas es el mismo en ambos países. ¿Y por qué te parece que en ese contexto pudo haber nacido en España un Vox que, como llega a Argentina, llega como una especie de populismo ultraderecha y todos los adjetivos que ya sabes que les ponen, y no ocurrió eso en Argentina? Bueno, por varias condiciones. Hay un problema esencial en España que no está dado en Argentina, que es el problema migratorio. Digo, para hacer política uno tiene que comprender que en alguna medida la política es un juego entre ellos y nosotros. Y en todo caso, la unidad discursiva de marcar la división entre ellos y nosotros dependerá de los distintos contextos.
derecha en España planteó la ruptura de leyes y nosotros en función de muchas variables que la derecha en Argentina prácticamente inexistente, acorralada y transformada en un libertarianismo, digamos, de extremo centro, no se ha animado a hacer y por eso en Argentina han dado tan mal y por eso en España, por ejemplo, la cuestión migratoria. Como digo, bueno, en Argentina no podemos trazar esa barrera, esa, digamos, esa contradicción, porque no tenemos un problema todavía, en principio, en ese sentido. Fíjate que en algún momento se quiso trazar con el tema de los extranjeros que van a Argentina a usufructuar la educación pública que pagamos todos, o incluso los extranjeros que van a Argentina a usufructuar la salud pública que pagamos todos. Bueno, eso que en algún momento Pichetto, incluso cuando quiso marcar su giro hacia la derecha, lo intentó. En general, no, yo no sé por qué es visto por los liberales como una cosa espantosa, cuando al revés tendríamos que estamos en calidad de siervos del Estado, somos además siervos de personas que ni siquiera forman parte de la ciudadanía que mantiene nuestro Estado. O sea, digo, esto se puede traducir en términos liberales, pero el liberalismo de Argentina hoy es una experiencia demasiado izquierdista como para poder asumir estas cosas. En cambio, en España no. En España han tenido la valentía de decir, bueno, acá hay un migratorio, acá hay una migración ilegal que está transformando la especificidad cultural del español, que en pocas generaciones, además por la baja tasa de natalidad de los españoles, va a tener una sobrerepresentación política, con lo cual va a tener fuerza electoral como para dirigir el destino político y económico de nuestra nación, de nuestra gente, y nuestra cultura española no va a ser una cultura que en todo caso reciba al extranjero para compartirle su cultura, sino que va a quedar subordinada a la cultura del extranjero que llega a España a imponer su propia cultura. Esto se experimenta ya en muchos países de Europa, donde se ha obligado, por ejemplo, a sacar los crucifijos, incluso de colegios católicos, porque si había algún alumno musulmán, este último podía ofenderse, o incluso en algunos sitios donde han generado muchos problemas, por ejemplo, comer cerdo. Ha habido un caso, si mal no recuerdo, en Alemania, donde una persona tuvo un gran problema por comer bacon, panceta le diríamos en Argentina, en un metro, en un subte. Bueno, este tipo de cosas, digo, ya se empiezan a ver claramente, ¿no? Y entonces Vox lo que hizo fue marcar esa contradicción y se ve que esa contradicción estaba en el ánimo de... Es decir, había mucha gente que no estaba viendo bien cómo se estaba transformando su patria a partir de una migración que es ilegal en su gran mayoría y que por otra parte, no está bien reglamentada aquella que está legalizada. Y al revés, empieza a reglamentar la propia condición de vida de los locales. Claro. Y en Argentina, insisto, estas condiciones sociales no existen. Pero además Vox se animó a hacer algo más, a generar una entre ellos y nosotros en términos de la problemática de género. Entonces, ya no dijo, como suele ocurrir, por ejemplo, con la derechita cobarde de Argentina o el centro derechismo cobarde de Argentina, en el cual puede caber muy bien tanto el PRO como Liber Progres, digámoslo así, de extremo centro, eh, los cuales, bueno, con el tema del género les da pánico y entonces cada vez que se meten solamente se meten para tratar de favorecerlo. O que, por ejemplo, cuando se tienen que definir en torno del tema feminista, ellos quieren ser también feministas. Entonces, no, nosotros también somos feministas, no nos dejen fuera del club, solamente que les prometemos, somos de los feministas buenos. No somos de las feministas que van y hacen caca en el altar de la iglesia y que tiran una bomba molotov contra un edificio público. Somos de las feministas súper buenitas, las feministas liberales. Hurra por nosotros. Y esto es una tontera, digamos, porque el feminismo que ellos reclaman para sí es un feminismo que tiene siglos de haber sido extinto. Reivindicativa histórica puede estar muy bien. Ahora, como un input a tu identidad política, es muy pobre en sus significaciones y en su capacidad de representar problemáticas actuales. En cambio, Vox lo que ha hecho en España ha sido muy distinto. Ha sido, sí, ustedes son feministas, muy bien, nosotros somos antifeministas. Nos hacemos cargo de eso y planteamos una
frontera de división, una dialéctica incluso, entre un ellos feminista, LGBT, funcional y adictos a la ideología de género, y nosotros, que somos personas antifeministas, que somos personas tradicionales que defienden la familia, que somos personas que están en contra de la imposición de la ideología de género, y eso ha redituado muchísimo más la experiencia del PLIV, que viene a ser el Partido Libertario en España, que nunca ha conseguido ningún puesto Nada. político, ha sido un grupo de amigos. Y bueno, sí, es un grupo de amigos, ¿por qué? Y porque no se conectan con ningún grupo social, digamos, que tenga la capacidad de llevarte políticamente al poder. En Vox sí lo ha sabido hacer. Y en Argentina no hay esto todavía muy claro. Lo pudo haber con el aborto, por ejemplo. Fíjate, eso es muy interesante. Lo pudo haber con el aborto. Fue el tema uno de la agenda política de los últimos 2 años. O sea, hasta hoy seguimos hablando de que si Fernández manda o no manda el proyecto de aborto. Hace 2 años que la agenda política tiene un tema que es el tema máximo, indiscutible, que es el aborto. Ahora, qué bárbaro. Fíjate vos, en el PRO, como centro derechismo ultracobarde, no se han expresado con ninguna claridad, no han tomado ninguna bandera. Fue, bueno, no sabemos, que cada uno vote como quiera, no tenemos ninguna posición partidaria. Y en lo que es el mismo, que está más preocupado y únicamente ocupado en la cuestión económica, considera que el aborto no es un problema relevante. Ahora, vos fijate esa desconexión con la política. De hecho, hay experiencias políticas que están gestándose de este sector que ya han dicho, nosotros no vamos a decir nada sobre el aborto, porque el aborto no es un tema importante. ¿Cómo que no es un tema importante? Se la pasan hablando de Bitcoin, como si el Bitcoin tuviera alguna inserción política masiva, y no hablan del tema que ha inundado las calles con las manifestaciones sociales más grandes de los últimos 2 años. El tema omnipresente en los medios de comunicación para este tipo de liberalismo no es un tema relevante. Más relevante es hacer una conferencia sobre Bitcoin y criptomonedas. Bueno, claro, después uno dice, ¿por qué fracasan políticamente? Y yo te diría, bueno, las pruebas están a la vista de quien quiera verlas, ¿no? En un momento, una entrevista que vos habías dado, hablabas de populismo y decías, bueno, no hay que temerle a la idea de populismo como construcción política, porque es una forma de comunicación. Quizás esa cosa como extrasensible al populismo, a llegar a los temas, otro tema que es fundamental es el tema de la seguridad, que tampoco se mete el liberalismo en general y que es un tema acuciante para la sociedad argentina, tampoco lo toman, ¿no? Tampoco lo toman porque también ese liberalismo de extremo centro o incluso de centro izquierda en muchos casos es un liberalismo que le hace asco a la autoridad. Nada de lo que yo estoy diciendo ahora es algo nuevo. Rothbard, cuando se separa del libertarianismo, crea el paleolibertarianismo y lo distingue del libertarianismo o del libertario modal, como él lo llama, o sea, del libertario por moda, en el sentido de que el libertario por moda odia todo lo que sea autoridad, todo lo que sea jerarquía, todo lo que tenga un rigor, una disciplina. Todo eso el libertario modal, que hoy diríamos, en vez de libertario modal, diríamos liberprogre, lo detesta. Entonces, claro, ¿cómo va a pedir más mano dura? ¿Cómo va a pedir mano dura un tipo que detesta todo lo que sea jerárquico, uniformado, todo lo que tenga autoridad? Ahora, esto es una contradicción en sus términos, porque, digamos, para proteger lo que los libertarios valoran incluso como el fundamento de la libertad, que es la propiedad privada, necesitas una fuerza de seguridad vigorosa, necesitas normas que se cumplan y necesitas incluso un Estado represivo. ¿Estado represivo en qué sentido? En el sentido de reprimir a aquellos que no cumplen esas normativas, esas leyes. Bueno, ahora parece que todo esto no existe y que la propiedad privada se mantiene por sí misma. Esto incluso, llevado más al extremo, a mi juicio, es la experiencia ANCAP, que tampoco está ligada a ninguna realidad que estemos viviendo hoy. La idea de que nos podemos organizar nosotros al margen de cualquier centralización estatal, porque si entonces contratamos
agencias de seguridad privada. Bueno, esto ya fue refutado hace rato por uno de los mejores filósofos libertarios que fue Robert Nozick, en Anarquía, Estado y Utopía. Entonces, son desconexiones que hay de esta gente con la realidad política, la realidad mediática, la realidad sociológica, la realidad histórica, el dominio cultural y filosófico, los temas de agenda. Hay una desconexión brutal. Ahora, cuando sí se conecta, es cuando el libertarianismo muestra todo su poder popular. ¿Qué es eso? Javier Milei. A ver, ¿por qué Claro. Javier Milei tiene un poder de inserción en las masas? Es el único. Yo estoy tratando de pensar, pero yo creo que es el único que tiene realmente un poder de inserción en las masas. Porque él, está hablando en una clave, digámoslo así, yo sé que a él no le va a gustar esto, pero yo creo que hay una lógica semipopulista en su forma de articular el discurso. Él no está haciendo otra cosa más que marcar la diferencia entre la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad civil puede ser investida eventualmente con la carátula de pueblo. La sociedad política puede ser investida en cualquier momento con la categoría del antipueblo. Pero la propia lógica de división radical del mismo espacio comunitario, diría Laclau, entre amigos y enemigos, ya está planteado. E incluso está planteado por la propia Ayn Rand. Digo que estos sectores reivindica mucho y que es una autora que a mí particularmente me gusta bastante. Y está planteado de esa forma, es decir, John Galt y su lucha de los industriales productivos contra los parásitos de la clase política y estatal es una lucha del pueblo contra el antipueblo en otros términos. Entonces, este asco a la lógica populista es una falta de comprensión en última instancia, a mi juicio, de cómo funciona la democracia. El nombre imprime la palabra pueblo en tanto que demos. Con lo cual, tratar de jugar electoralmente sin atender de que la democracia implica la representación del pueblo y no hablar, por ende, del pueblo, es una pérdida, otra vez, es una pérdida de conexión con la realidad de nuestro sistema electoral y de su legitimación política filosófica. Con lo cual, yo veo que si somos minoritarios, si la centro derecha, la derecha y especialmente la ciencia libertaria en Argentina no es popular, es porque está desconectada de la realidad política, sociológica, histórica y filosófica. Cuando se conecta con esa realidad, que es el caso de Javier Milei, entonces vos fijate la sobrerepresentación que genera. Cambia una generación, tiene lugar en amplios medios de comunicación, sus conferencias son prácticamente shows teatrales, o sea, con una sensibilidad de lo que las masas también están estructuradas para poder absorber. Digo, ya no es una conferencia de un intelectualismo elitista, sino que es una cosa de cómo puedo bajarlo a las masas, cómo puedo bajarlo al pueblo. Y eso es importantísimo de hacer en la medida en que tu proyecto sea tener poder. Si tu proyecto es tener fundaciones financiadas por Alemania, entonces, bueno, seguí haciendo Club de Medialunas y hablando sobre Bitcoin y criptomonedas. Ahora, si tu proyecto es un proyecto de poder, bueno, entonces tenés que empezar a pensar en cómo el poder funciona de verdad. De hecho, hay una división muy impresionante entre el tema de los libros y las conferencias tuyas, de Javier, que son masivas. Vos tuviste incluso conferencias en España, siempre me cuenta la gente del Club de los Viernes allá, creo que en Valencia, con un enorme movimiento en contra y a favor, digamos, que movés al conocimiento general y amores y odios y toda esa cosa que es popular, que se traduce en libros, en conferencias y demás, no se traduce en una participación política, digamos, ese ambiente de interés alrededor de las ideas liberales y del individuo y demás, no se plasma después en un movimiento político. Eso es porque los eventos quedan planteados prácticamente como mítines políticos. Es decir, uno va a dar una conferencia. Puede ser Javier, puedo ser yo, Nicolás Márquez. Vamos a dar una conferencia. Y quien va a la conferencia no va con el ánimo de quien va a, digamos, no sé, una conferencia de nutrición
o una conferencia de tecnología y ciencia, o una conferencia teológica, o una conferencia de inversión o de Bitcoin, ya que estábamos hablando recién de eso, que, ojo, que no se entienda mal, no tengo nada contra el Bitcoin, pero No, sí me no, parece claramente. significativo, digo, la cantidad de energía política puesta en una que no está politizada. En cambio, digamos, estas conferencias, la gente va con un ánimo político. Yo voy ahí como una expresión política de mi apoyo a ideas políticas. Entonces, rápidamente la conferencia se convierte en un escenario político y se convierte en una instancia de descarga de tensiones políticas acumuladas durante mucho tiempo. La gente en cada aplauso, de alguna forma, está liberando toda, digamos, una historia de vida, todo un cúmulo de experiencias negativas que han tenido en adoctrinamiento en el colegio, que han tenido en adoctrinamientos en la universidad, padres de familia que han tenido que pasar muy malos ratos con el adoctrinamiento hipersexualizado que se ha hijos que tienen, no sé, 5 o 6 años. Entonces, cuando te aplauden, no están aplaudiendo a un expositor en una conferencia de inversión en mercados de capitales, sino que están aplaudiendo lo que ellos están viviendo como una liberación casi, ¿no? Entonces, en efecto, estas conferencias movilizan en un sentido distinto de lo que las conferencias naturalmente movilizan. No es solamente un ánimo de conocimiento el que moviliza, sino que es un ánimo de representación política. Por eso, insisto con algo, hay un montón de gente a ser representada políticamente. El problema es que no hay en este momento en Argentina la voluntad política por representar esos contenidos. Te voy a poner, digamos, el ejemplo, si querés, de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica en Argentina, según censos, que ya han quedado viejos por otra parte, supera el 10%. En Chile, el 20%. ¿Cuántos diputados evangélicos hay en Chile? Creo que uno o dos. ¿Cuántos diputados evangélicos hay en Argentina? Uno o dos. Digo, con un 10% de la población, ¿cómo a nadie se le ocurrió, por ejemplo, del liberalismo, asumir la lucha antiestatista que nació desde las iglesias evangélicas y con mis hijos no te metas? Una lucha que coincidía en sus principios y en sus efectos con todo lo que el liberalismo supuestamente viene predicando hace años, que es la reducción de la intromisión estatal en las esferas privadas e íntimas de las personas. Ahora no, claro, eran los evangélicos, los liberales no podemos meternos con esta gente, porque entonces vamos a ser místicos. Y Ayn Rand dijo que el misticismo era algo muy malo. Entonces ahí empiezan ya a hacer toda una mezcolanza que es antipolítica por entero, y entonces yo no he escuchado ninguna expresión de ningún, digamos, de ningún libertario de renombre en temas como la educación sexual integral. Nunca he escuchado ninguna expresión sobre el movimiento de con mis hijos no te metas, salvo alguna cosa muy colateral y muy despegada de la realidad, como es decir, bueno, sí, yo quiero el sistema de vouchers. Bueno, sí, antes del sistema de vouchers, digamos, hay que hacer otro tipo de cosas, porque decir yo quiero el sistema de vouchers es decir, bueno, yo quiero que todos seamos ricos. Bueno, sí, hay todo un proceso hasta llegar a eso. Entonces es como quien no quiere la cuestión. Y ahí había una oportunidad enorme de poder llegar a una articulación entre un grupo social que es nada más y nada menos que al menos el 10% de la población, además con una movilización política muy direccionada por los pastores, de modo que vos tenías ahí una referencia política enorme para poder jugar en eso que es la representación política. Y bueno, tampoco se pudo llevar a cabo por dogma y muchas cobardías también que han infectado a estos movimientos y que por eso hoy los hacen ser políticamente inexistentes. Exacto. Para terminar, te hago una última pregunta. ¿Vos tenés pensado, no ahora, no sé si en el 21, más adelante, tener una participación política electoral? No, participación política, bueno, digamos, el problema cuando uno cierra las puertas es que después cuando las quiere abrir tiene que explicar por qué las quiere abrir. Entonces yo no voy a dejar cerrada ninguna puerta. Yo te voy a decir estar donde mi función sea más eficiente. No eficiente a un nivel personal, sino eficiente a un nivel colectivo.
Y acá, claro, este sería otro de los grandes dogmas que yo estaría un poco contrariando, ¿no? El dogma de que el individuo tiene que velar por su propio interés y nada más que su propio interés, porque cuando no es su propio interés el que indica su norte, entonces es una inmoralidad. Bueno, no, a ver. La política, cuando vela por el propio interés, se convierte en aquellos hombres que viven no para la política, sino de la política, como decía Max Weber, ¿no? Y aparte del proyecto político es por definición un proyecto colectivo, porque la polis por definición es un espacio colectivo. Entonces, también en el liberalismo de izquierdas o del libre progresismo yo siempre noto que hay una exacerbación de un individualismo mal entendido que termina generando la antipolítica y por eso nos recluimos en todo. En mi caso yo te diría, yo trato de hacer las cosas en función de un norte. Ese norte es la construcción de una nueva derecha. Mi objetivo es ese. Mi objetivo es que tenga lugar una nueva derecha en Argentina y en el mundo, porque hoy hablar de estados-nación está casi desconectado con la realidad política, que no es, digamos, no es tanto nacional como supranacional. Fíjate, no sé, vuelve la izquierda a Latinoamérica y de inmediato aparece un grupo de articulación política internacional que es el Grupo de Puebla. Antes tenías al Foro de San Pablo, ¿no? Y así, la izquierda siempre ha jugado con una dialéctica entre lo nacional y lo supranacional, que la derecha lamentablemente no. Por ejemplo, una nueva derecha que se conecte con la derecha de Brasil, con la derecha de Paraguay, con la derecha de Perú, con la derecha de Uruguay, con las experiencias de la derecha mexicana, con las experiencias de la derecha española. Hubo gente que me había comunicado la vez pasada que, bueno, se estaba generando un nuevo espacio político y cuando les comenté la referencia de Vox, me decían que no, que Vox en verdad no era su referencia, era el Partido Republicano de los Estados Unidos. Ahora, muy bien, otra vez, la desconexión que existe entre lo que es la experiencia del Partido Republicano, que es una experiencia histórica, es una experiencia de de más de un siglo, es una experiencia que ha puesto a presidentes de los Estados Unidos, es una experiencia política que hoy gobierna los Estados Unidos, que tiene una financiación incalculable, una burocracia y un aparato funcionando desde hace mucho tiempo. Bueno, si vos querés inspirarte en algo, te recomiendo que seas un poco más modesto, ¿no? Que pongas un poco, es como que yo diga, bueno, yo quiero jugar al fútbol, mi punto de referencia es Messi. Bueno, sí, no vas a ser Messi. Mejor buscate un punto de referencia un poco más realista, ¿no? Digo, a mí me llama la atención la desconexión con la realidad política, histórica, sociológica y filosófica. Yo creo que una nueva derecha se tiene que basar en una experiencia en una relación de experiencias supranacionales con puntos de referencia que tengan algún punto de contacto con tu cultura y con el nivel de desarrollo político de lo que vos querés llevar adelante. El desarrollo de una nueva derecha hoy en Argentina es nulo, vamos de francos, es nulo. En otros sitios, en España, el caso de Vox es la tercera fuerza nacional. El caso de Brasil, lástima que Bolsonaro está estropeándolo todo en este mismo, digamos, ahora mismo, pero bueno, fue una experiencia interesante también por su alianza con los evangélicos. En el caso de Estados Unidos, con Donald Trump. En el caso de países como Paraguay, también hay una experiencia para tratar de ver y estudiar con Mario Abdo. Entonces, mi norte es la formación de una nueva derecha, no solo en Argentina, sino en la región entera. Y yo como político tendría que dar en gran medida, digamos, el rol que yo estoy cumpliendo hasta ahora, que es, si se quiere, el rol de intelectual orgánico, ¿no? ¿Por qué lo tendría que abandonar? Y bueno, vos imaginate, a mí me designan como, no sé, o legislador o lo que fuere, o en un cargo político X. Bueno, yo voy a poder seguir haciendo giras por América Latina, llevar adelante este mensaje para tratar de tener reuniones con políticos, con líderes sociales. Voy a poder seguir escribiendo libros como lo hago y que le dedico muchísimas horas por día. Le dedico entre 8 y 12 horas por día. Voy a poder seguir con actividad en las universidades. No, ¿por qué? Y bueno, porque ahora voy a tener que cumplir, si no quiero estafar al pobre contribuyente al cual lo estamos esquilmando con impuestos,
mi salario, ¿no? Entonces tengo que trabajar y entonces cultural y va a quedar demasiado rezagada. Y hoy creo que yo, por lo menos, sirvo más en una batalla cultural, en un marco en el cual la derecha no hace más que hablar de economía. Bueno, yo trato de hablar de otros temas. Y no veo demasiada gente con ánimos de hablar de otros temas que no sea gráficos de barra, plantillas de Excel, ecuaciones económicas. No veo mucha gente también que esté reivindicando la libertad en otros planos que no sea la libertad económica. Y entonces creo que perder esa función hoy sería perder más colectivamente de lo que se ganaría. Si se disputa un puesto como diputado, bueno, que esté yo ahí levantando la mano o que esté otra persona con nuestras ideas levantando la mano es prácticamente lo mismo, porque en definitiva lo que cuenta en última instancia es si la levantaste o no la alzaste. En cambio, esto de estar escribiendo los libros, dando las conferencias, los debates, entrando a las universidades y eso, veo que en este momento no sería tan reemplazable. Con lo cual, hoy, agosto, 11 de agosto del 2020, yo te diría, yo no estoy para la política. A menos que vea que la política puede dar más colectivamente para el proyecto de una nueva derecha que lo que puede dar hoy una lucha cultural. Agustín, te quiero agradecer mucho la charla. Es un placer hablar con vos, sos clarísimo, no tenés temas que digas no, en esto no me meto, así que es muy interesante escucharte y esperamos volver a entrevistarte pronto. Suerte con tu próximo libro, un abrazo grande. Bueno, Karina, muchísimas gracias a vos por la comunicación. Gracias a todo lo que están haciendo desde el Club de los Viernes, que los sigo y sé que afortunadamente ustedes también se embarran, porque es un barro, es ensuciarse con temas que no son políticamente correctos. Sé que ustedes son también libertarios y que son libertarios que están velando no solamente por la libertad económica, sino por la libertad cultural, por la libertad de enseñanza, por la libertad científica, por la libertad de las familias a la hora de escoger la educación de sus hijos, por la libertad religiosa, por la libertad de expresión. Así que eso es algo que yo valoro muchísimo y les agradezco, bueno, no solamente a vos, sino a todos los miembros del Club de los Viernes. Un fuerte abrazo y bueno, espero que sea hasta la próxima. Un abrazo grande.